Queridos estudiantes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los acompañaré en la lectura de la coartada perfecta de Patricia Highsmith, que es la tarea que dejamos pendiente para poder trabajar con este texto de la novela policial negra. Dice así: la multitud se arrastraba como un monstruo ciego y sin mente hacia la entrada de la estación del bus. Howard odiaba las multitudes. Le hacían sentir pánico. Su dedo estaba en el gatillo, y durante unos segundos se concentró en no permitir que lo apretara, pese a que había, pese a que se había convertido en un impulso casi incontrolable. La espalda de George estaba frente a él, y la parte delantera de su sobretodo desabrochado rozaba la espalda del abrigo del otro. Niveló la pistola en su bolsillo y mantuvo firme la puntería contra la espalda de George. Durante los próximos 5 segundos, se dijo Howard, hizo un movimiento incompleto y una décima de segundos más tarde disparó. Dejó caer la pistola a través del bolsillo abierto. La multitud había retrocedido ante la explosión del arma, arrastrando a Howard consigo unas cuantas personas. Arrastrando a Howard consigo. Unas cuantas personas se agitaron ante él, pero por un instante vio a George en un pequeño espacio, en la acera tendido de lado. —Le han disparado —gritó alguien. —¿Quién? ¿Dónde? La multitud inició un movimiento hacia adelante con un rugir de curiosidad. Howard fue arrastrado hasta casi donde estaba tendido, muerto, George. Howard fue hacia un lado para librarse de la multitud y bajó las escaleras para tomar el siguiente bus. Nadie a su alrededor parecía haberse dado cuenta de que había un hombre muerto subiendo las escaleras. ¿No podía usar otra salida para volver a la calle e ir en busca de su auto? Lo había aparcado apresuradamente en una calle cerca de la estación. No podía tropezar con alguien que lo hubiera visto cerca de George en la multitud. Podía recoger el auto un poco más tarde. Miró su reloj. Tomó el bus que se acercaba. Se sentía agradecido por la despreocupación de los pasajeros que leían el periódico a su alrededor. ¡Oh, no! Bajó la vista a la parte delantera de la prenda y vio, con un repentino shock, casi con dolor, que la bala había abierto un agujero en la casaca. Sacó rápidamente su mano derecha y la colocó sobre el agujero, sin dejar de mirar al frente. Trataba de hacer memoria una vez más. Revisó todos sus movimientos para ver si había cometido algún error en alguna parte. Había abandonado el almacén a las 5:15, un poco antes de costumbre, para poder estar en la estación a las 5:30, cuando George abandonaba siempre su tienda. Había borrado todas las posibles huellas de la pistola y también de las balas. Era realmente imposible que la policía pudiera llegar a encontrar el rastro del arma. Y nadie le había visto disparar aquel tiro. Estaba seguro de ello. Howard tenía intención de ir unas cuantas estaciones más allá, luego regresar y recoger su coche, pero ahora pensó, primero debía librarse de la casaca. Era demasiado peligroso llevarla con él. Se notaba que era un agujero de bala. Debía apresurarse. No vio a nadie cuando entró al apartamento, lo cual era estupendo porque podía decir, si era interrogado al respecto, que había vuelto a casa a las 5:30 en vez de casi a las 6. De pronto, tan pronto hubo entrado en su apartamento, encendió la luz. Howard supo lo que haría con la casaca: quemarla. Era lo más seguro. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Mary. Está hecho. ¿Hecho? ¿De veras, Howard? ¿No estarás? Te quiero, querida. Oh, Howard. Se echó a llorar. Mary, probablemente la policía hablará contigo. No me menciones, querida. Te pregunten lo que te pregunten. Todavía tengo que hacer algunas cosas y he de apresurarme. Si tu casera me menciona, no te preocupes, por ello puedo arreglarlo. Pero tú no lo hagas primero. ¿Has entendido, Mary? Sí, dijo ella, con un hilo de voz. No estés llorando cuando venga la policía, Mary. Lávate la cara. Tienes que tranquilizarte.
Está bien. Prométemelo. De acuerdo. Cogió y se dirigió a la chimenea, arrugó algunas hojas de periódico, puso un poco más de leña encima y encendió una cerilla. Se alegró de haber comprado algo de leña para Mary. Lo primero que haría la policía sería ir a la casa de George e interrogar a su casera, porque George vivía solo. Ella le diría a la policía que había una chica al otro lado de la calle con la que el señor Frizzle solía pasar mucho tiempo. Howard solo esperaba que la casera no lo mencionara, porque al ser novio de Mary era lógico que sospechara la existencia de un sentimiento de celos entre él y George. George había sido el mejor amigo del padre de Mary. Cuando él murió, se había hecho cargo de ella como si fuera su padre. Controlaba todos sus movimientos. La convenció de que no podía hacer nada sin él. La convenció de que no debía casarse con nadie que él desaprobara. Howard, por ejemplo. Estaba intentando romper la casaca en trozos lo bastante pequeños como para que ardieran bien. La tela resultaba extremadamente difícil de cortar y las costuras casi igual de difíciles de desgarrar. Se dio cuenta que tenía que cortarlo en trozos pequeños y que el fuego debía ser más ardiente. Howard añadió más leña. Abrió una ventana para conseguir que el olor de la tela quemada saliera de la habitación. Ya solo quedaba un pequeño pedazo de la casaca cuando oyó una llamada a su puerta. Y la policía. Estamos buscando a Howard King. Solo venían a hacerle unas preguntas, como se las habían hecho a Mary, pensó. Abrió la puerta y dijo, yo soy Howard King. Dos policías entraron a la habitación. Supongo que sabe usted por qué estamos aquí. Quieren verlo en la comisaría. Debe acompañarnos. Está bien, dijo. ¿Ha estado quemando tela? Solo prenda vieja, respondió. Los policías se miraron, parecía que tenían claro que era el culpable. Se maldijo a sí mismo por no haber tomado las más precauciones respecto a Mary. No debía decirle, pensó. La noche anterior le había dicho a Mary que iba a hacerlo hoy, así que no debería haber resultado una impresión tan grande para ella. No debí decirle, se volvió a decir a sí mismo. Sin darse cuenta, ya había llegado a la comisaría donde un agente de policía estaba esperándolo. Howard King, el joven de la prisa terrible. ¿Es usted amigo de Mary Purvis? Dijo el agente. Sí, murmuró Howard. Eso pensé. Su dirección coincide. He hablado con los chicos de homicidio. Desean formularle algunas preguntas. Parece que también tiene problemas allí. Para usted ha sido una tarde algo ajetreada, ¿no? ¿Sabe por qué usted está aquí esta noche, señor King? Preguntó. Sí, la sensación de que había hecho bien matando a George, que así liberaba a la muchacha a la que amaba y que le amaba, se iba desvaneciendo ante los ojos de los policías. Podía ver lo que había hecho tal como lo veían ellos, como el arrebatar una vida humana, ni más ni menos. Solo podía pensar en eso, y no podía creerlo. Mary lo había traicionado. Howard se cubrió los ojos con una mano. Puede que esté trastornado por el asesinato de alguien a quien conocía, señor King, pero a 6:15 no sabía usted nada de eso. ¿O si lo sabía por alguna casualidad? ¿Era por eso por lo que tenía tanta prisa para llegar a su casa o a donde fuera? Howard intentó imaginar lo que la gente quería decir. Sabía que había disparado George casi exactamente a las 5:43. Estaba quemando alguna ropa en su chimenea cuando entramos, capitán, dijo uno de los policías que había ido a buscarlo al departamento. ¿Por qué quemaba usted ropa? ¿Qué ropa estaba quemando? Dijo el capitán. Howard siguió sin decir nada. La irónica pregunta lo enfureció y avergonzaba al mismo tiempo. Señor King, dijo el capitán en un tono más fuerte, a 6:15 de esta tarde atropelló usted a un hombre con su coche en La Paz con Almendaris y se dio la fuga. ¿Es eso correcto? Howard alzó la vista hacia él, sin comprender. ¿Se dio cuenta usted de que había atropellado a alguien, sí o no? Preguntó el capitán, con voz más fuerte aún.
Howard se dio cuenta de que estaba allí por otra cosa, atropellar a alguien con el carro y salir huyendo. Su víctima no ha muerto, está en el hospital, ha cometido uno de los delitos más vergonzosos de lo que puede culparse un hombre, atropellar a alguien y no detenerse a auxiliarlo. De no ser por una mujer que se apresuró a tomar el número de su matrícula, tal vez no lo hubiéramos atrapado nunca. Howard comprendió de pronto. La mujer había cometido un error, quizás solo un número en la matrícula, pero le había proporcionado una coartada. Si no la aceptaba, estaba perdido. Howard alzó la vista al furioso rostro del capitán. Estoy dispuesto a ir a ver a ese hombre, dijo. Llévenlo al hospital, dijo el capitán. Además, se exigirá una fianza de $5.000 si no quiere pasar aquí la noche. Será mejor que los consiga. ¿Puedo hacer una llamada telefónica? Dijo. El señor Luther, su jefe, podía conseguirlos para él. Aquella misma noche, pensó. El capitán hizo un gesto hacia un teléfono en una mesa contra la pared. Hola, señor Luther. Quería pedirle un favor. Es que he tenido un accidente con el auto. Necesito pagar $50 de fianza. No, no estoy herido, pero ¿podría extender para mí un cheque y enviármelo a la comisaría de Miraflores? Llevaré el cheque personalmente, dijo el señor Luther. Además, pondré al abogado de la compañía en el asunto si necesita usted ayuda. Howard le dio las gracias. La lealtad del señor Luther lo azoraba. Colgó y salió con los dos policías que lo habían estado aguardando. Se dirigieron al hospital. Entraron. Uno de los policías preguntó en la recepción dónde estaba el hombre que había llegado atropellado. Luego subieron en el ascensor. El hombre estaba en una habitación para él solo. Señor Rosasco, dijo el agente de policía más alto, este es Howard King, el hombre que lo atropelló. Lo siento mucho, dijo Howard. Estoy dispuesto a pagar todas las facturas que le ocasione el accidente. El hombre en la cama seguía sin decir nada. Parecía atontado por los sedantes. ¿Reconoce a este hombre, señor Rosasco? El señor Rosasco negó con la cabeza. No vi al conductor. Todo lo que fue un gran coche negro que se lanzaba sobre mí, dijo lentamente. Howard encajó los dientes y aguardó. Su coche era verde, verde claro, y no era particularmente grande. Era un coche verde, señor Rosasco, dijo el policía. No, era un coche negro, dijo positivamente el señor Rosasco. A las 6 empezaba a ser oscuro. Probablemente no pudo verlo usted muy bien, dijo el policía. Creo que será mejor que duerma un poco, señor Rosasco, dijo el agente más bajo. No se preocupe. Cuando llegaron de vuelta a la comisaría, el señor Luther se dirigió hacia Howard. ¿Qué es todo esto? Preguntó. ¿Es cierto que atropelló usted a alguien y se dio a la fuga? Howard asintió con rostro avergonzado. No estaba seguro de haberle alcanzado. El señor Luther lo miró y le dijo, este es el cheque para pagar su fianza. Muchas gracias, señor. Señor King, ¿dónde estaba usted esta noche alrededor de las 5:40? Dijo el policía a domicilios. Iba en mi auto hacia mi departamento. ¿Atropelló a un hombre a las 5:45? Lo hizo. Perdón, lo hice, admitió Howard. ¿Sabe que alguien disparó contra George Frizzell esta tarde exactamente a las 5:42? No, dijo. Pues así fue. Hablamos con su novia. Ella dice que lo hizo usted. Está muy histérica, pero también está muy segura, afirmó el policía. El corazón de Howard se detuvo. Eso simplemente no es cierto. Eso no es cierto. Su voz se quebró. Era Mary quien lo estaba hundiendo. Mary. ¿Quería usted apartarlo del camino? ¿No estaba usted celoso de George Freezer? Yo no lo maté, no tengo nada que ver con ello, ni siquiera sabía que hubiera muerto, balbuceó. Escuche, Joe, dijo el capitán de la policía. Sabemos dónde estaba Quinn a esa hora. No lo hizo él.